Muchas gracias. Bien, con el gusto de saludarles a los miembros de la correspondencia del noreste, particularmente de Nuevo León. Es un gusto para el Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Mexicano de Reumatología compartir con ustedes la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto del año 2015. Me acompañan en esta mesa de honor quien es nuestro anfitrión esta noche, Arturo, muy buenas noches. Gracias, él es el presidente, ustedes lo conocen mejor que yo, de la correspondencia en Nuevo León. También está la doctora Angélica Vargas Guerrero, quien también ella es la secretaria del Colegio Mexicano de Reumatología, el doctor Paco Rojo, que es el tesorero, y un servidor, Mario Salazar, que los saluda cordialmente y les da nuevamente las más cumplidas gracias por haber aceptado tener en esta su casa nuestra presencia. Nos sentimos realmente muy gratificados de que esta noche nos acompañen y esperamos que el programa que hemos seleccionado con nuestro invitado de honor, el doctor César Pacheco Tena de Chihuahua, también resulte de su interés. Bien, acto seguido, después de haber hecho estas palabras de bienvenida, quiero ceder el uso de la voz a la doctora Vargas para que lea el acta de la sesión mensual y se proceda a su aprobación. Por favor. Gracias, buenas noches. Con la presencia de 32 colegiados y 46 no colegiados in situ, así como 67 asistentes por vía internet, el 28 de julio de 2015 a las 20:15 horas se dio inicio a la quinta sesión de la gestión 2015-2016, celebrada en el Salón G del mezanín del Hotel Hyatt Regency, Ciudad de México. La sesión fue presidida por el doctor Mario Salazar Páramo, presidente del Colegio Mexicano de Reumatología, quien dio la bienvenida a los asistentes. Posteriormente, la que suscribe, doctora Angélica Vargas Guerrero, leyó el acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por los colegiados. El doctor Mario Salazar informó que se llevó a cabo exitosamente la Promédica Reumatológica de Tepic Nayarit con la participación de 112 asistentes. El 23 de julio se presentó el plan de trabajo para los próximos curso internacional y congreso nacional con la participación de 40 representantes de la industria. En la sede del colegio se realizó la reubicación y mejora del site para asegurar la correcta funcionalidad de las herramientas tecnológicas. Informó que las actividades de difusión del Colegio Mexicano de Reumatología incluyeron 12 entrevistas o cápsulas en radio y una en televisión y una en un portal de salud. El doctor Salazar recordó que el Consejo Mexicano de Reumatología convoca a los aspirantes para obtener la certificación o recertificación en reumatología de adultos o pediátrica para realizar los trámites antes del 20 de noviembre de 2015. Difundió la convocatoria de HILAR para apoyo a los proyectos de investigación, la convocatoria para el premio Eberto Castillo para aquellos con contribuciones científicas sobresalientes a nivel nacional e internacional e idealmente con impacto en la Ciudad de México. Informó que el 25 de julio el Grupo Mexicano para el Estudio de la Anatomía Clínica presentó el primer taller de Anatomía Clínica Musculoesquelética en el marco del primer Congreso de Reumatología de la Asociación Hondureña de Reumatología en Tegucigalpa, así como la sesión académica de la Correspondencia Laguna llevada a cabo el 27 de junio. El doctor Daniel Gibilé recordó que se han enviado ya las encuestas de los estatutos del Colegio Mexicano de Reumatología, capítulos 1 y 2 de 18, y convocó a la participación en la revisión de los mismos e informó el próximo envío de las siguientes. El programa académico fue coordinado por la que suscribe con la participación de la doctora Mari Carmen Amigo Castañeda, maestra de la reumatología mexicana, con el tema Relevancia de las manifestaciones clínicas no incluidas en los criterios actuales de clasificación del síndrome antifosfolípidos, en el cual se revisaron diversas manifestaciones como las hematológicas, renales, livedo reticular y hematológicas del síndrome, asociadas al síndrome antifosfolípidos y que están en ausencia o no están presentes en otros criterios de clasificación, por lo que deben ser reconocidos y considerados para el adecuado abordaje y tratamiento de estos pacientes. No sé si hay algún comentario al acta de la sesión. De lo contrario, les pido por favor que levanten la mano en signo de aprobación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Vargas.
Bien, una vez leída el acta de la sesión mensual en representación del Comité Ejecutivo, quiero hacer mención de algunos avisos de suma importancia para todos ustedes. Como ha sido una constante en el recuento del mes a mes, queremos compartir con ustedes las actividades que se realizaron justamente en el último mes o en los últimos días de este mes de agosto. Para iniciar con uno de los eventos más importantes, del 14 al 16 de agosto de 2015, el 16º Encuentro Nacional de Profesores y Residentes en la ciudad de Guanajuato, con la participación de 88 asistentes entre profesores y residentes, además de 5 ponentes. Bueno, aquí al respecto quiero comentarles que algunos de los residentes estuvieron acompañándonos, igual algunos de los profesores como la doctora Aranda, lo cual pues el doctor Jorge Esquivel, desde luego, de la correspondencia, y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en esta actividad. También se llevó a cabo el 13º Curso Nacional de Actualización en Reumatología Promédica Reumatológica los días 21 y 22 de agosto del año 2015 en Jalapa, Veracruz. En este evento se contó con la participación de 105 asistentes. Ustedes saben que la coordinación de las promédicas las lleva a cabo el doctor Carlos Macías, y en esta ocasión el Comité Ejecutivo estuvo representado por la doctora Sandra Carrillo. De la misma manera, informar a ustedes algunos de los avisos más importantes a destacar. Estas fueron nuestras actividades, incluida la sesión de esta noche en la correspondencia del noreste. Dentro de nuestros asuntos que nos es importante mencionarles a ustedes está el hecho de que desde el 21 de agosto se encuentra disponible en la página del colegio la encuesta del capítulo 7 sobre los estatutos del mismo. Por favor, ayúdenos con esta labor para tratar de llegar a la Asamblea General Ordinaria de una manera en la que ya tengamos precisamente una buena opinión por parte de los colegiados y establecer la reforma a los estatutos que el colegio merece. Creo que es una actividad individual que nos daría mucho gusto que nos siguieran apoyando. Por otro lado, queremos también informar a ustedes que el Grupo Mexicano para el Estudio de la Anatomía Clínica impartió también el 22 de agosto de este año 2015 el 4º Taller Centroamericano de Anatomía Clínica en la ciudad de Panamá. Recordamos a ustedes que este grupo de anatomía clínica ha tenido una muy intensa actividad durante el año y que está avalado plenamente por el Colegio Mexicano de Reumatología. Bien, en este marco hemos tenido también algunas felicitaciones y algunos logros de los académicos. Uno que merece nuestra particular atención es el nombramiento que se dará, que se ha dado, que se ha aplicado a la doctora Mari Carmen Amigo Castañeda como máster del Colegio Americano de Reumatología. Ustedes saben que esta distinción se otorga anualmente por el órgano colegiado que quizás tenga más afiliados en el mundo, que es el Colegio Americano de Reumatología, en nuestra especialidad obviamente, y es la más alta distinción a la que cualquier reumatólogo pudiera aspirar, incluso más allá de las propias distinciones que los colegios nacionales hacen. Entonces, vaya una felicitación, una sincera felicitación a la doctora Mari Carmen Amigo Castañeda por este nombramiento que nos honra al Colegio Mexicano de Reumatología. También el doctor José Giram Torres Ruiz, médico residente del 2º año del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, se le otorga la beca Pfizer para realizar estudios de continuidad de sus estudios de especialización en el área de reumatología durante 3 meses o 2 meses con el doctor Yehuda Schoenfeld. Entonces creo que también es un logro muy, muy importante. Ya su beca está ya en terrenos del Colegio Mexicano de Reumatología para que se aplique de forma
en la que él lo tenga programado. Queremos también que nos mandan una felicitación a todo el colegio por parte de del taller centroamericano en anatomía clínica, por parte de la correspondencia o de la sociedad panameña de reumatología por estos logros. La doctora Vargas fue una de nuestras representantes en compañía del doctor Juan Canoso, y pues al colegio le hacen una extensiva felicitación por estas manifestaciones de academia que el colegio hace en entidades centroamericanas. De los avisos que creo que van a resultar de mucho interés para todos ustedes, quiero mencionar varios. Por favor, tomen nota. Sé que están varios de nuestros colegas ya en internet. A los internautas les damos la más cordial bienvenida, a nuestros amigos de Península, nuestros amigos de la correspondencia en Jalisco, del capítulo jalisciense de reumatología, de la Ciudad de México. Ya estamos recibiendo manifestaciones de la conectividad que tienen ellos, y a todos ustedes les pido que tomen nota de lo siguiente. Bien, primero que nada tenemos un aviso muy importante de tesorería, y es en el sentido de que por acuerdo de este comité ejecutivo y con la finalidad de ser más incluyentes, se ha decidido condonar los adeudos de cuotas a todos aquellos que se encuentren en una situación atrasada, con la condición de que se pague la anualidad del año 2015. Por favor, hagan extensivo este aviso a todos compañeros y amigos reumatólogos, para que esto beneficiará a todos aquellos que se hayan atrasado de forma involuntaria, seguramente, en sus cuotas. Entonces, condonación de adeudos a las cuotas atrasadas, pagando la anualidad del año 2015, por favor, con la tesorería de nuestro colegio. Con la finalidad de otorgar un beneficio más a los miembros de este colegio, hemos impulsado un proyecto de parte de tesorería, y es la factibilidad de tener como un beneficio de membresía un seguro de vida para los miembros del colegio. Por supuesto, aquellos que se encuentren al corriente de sus cuotas. Actualmente contamos con 374 miembros que están al corriente. Para todos aquellos que se encuentren al corriente de sus cuotas, se negoció la adquisición de un seguro de vida pequeño, sí, pero que en casos de fallecimiento puede servir a los familiares para salir adelante en sus gastos iniciales. De la misma forma, se decidió la adquisición de un seguro de gasto de médicos mayores para los miembros del comité ejecutivo que previamente no tenían un seguro de este tipo, y esto se obtuvo ya que hay un mejor costo al acoplarse con la compra del seguro de vida grupal. Esto es basado en los desplazamientos que tenemos que hacer el comité ejecutivo, los movimientos que muchos de nosotros realizamos día a día, y consideramos que en algo tenemos que también salvaguardar nuestra integridad física. Tenemos convocatorias en puerta. Por favor, tomen nota. La que está ya en página, pueden consultarlo desde esta noche, es la convocatoria a la vicepresidencia del Colegio Mexicano de Reumatología para el ciclo que comprende de 2016 a 2018, es correcto. Y la otra que está vigente también, abierta, es para tesorera suplente del mismo periodo. Por favor, tome nota. Está abierta también la convocatoria para la integración de socios nuevos y honorarios. Vence esta el 22 de enero del año 2016. La encargada directamente es la doctora Angélica Vargas. Próximas a salir, la convocatoria de resúmenes del 54º Congreso Mexicano de Reumatología. 44º, muchas gracias. Estamos afinando los detalles de
logística de captación de los resúmenes, pero prácticamente es un hecho que a partir de entre el 4 y el 7 de septiembre estarán vigentes en la página. Entonces, por favor, todos aquellos que han trabajado durante todo el ciclo lectivo, que están terminando sus investigaciones, no dejen de consultar esta convocatoria. La pretensión es que nos apeguemos estrictamente a los tiempos para sacar oportunamente el libro de resúmenes tan apreciado por todos nosotros y que está editado en conjunto con el CEBIER por reumatología clínica. Entonces, el editor nos pide tiempos muy precisos, hay que hacer revisión de resúmenes, hay que darles una ponderación a estos resúmenes y por supuesto hay que hacer una revisión de galeras. Esto, si nos apegamos muy bien a los tiempos, garantiza el éxito que todos queremos, es decir, tener nuestros resúmenes en un documento por escrito, lo cual creo que siempre ha sido muy apreciado. Próxima también a aparecer están las convocatorias de los tradicionales premios. Doctor Garza, hace unos minutos residente de la especialidad, me escribió hace unos días, el doctor Jorge Esquivel también. Tenemos notificación que se están recibiendo ya los informes de la aceptación o conocimiento de cómo quedó sus resúmenes al Congreso Americano de Reumatología, que tendrá lugar en noviembre en San Francisco, California. Bien. Hay una fecha límite para la recepción de solicitudes apegadas a los estatutos del Colegio Mexicano de Reumatología para el otorgamiento de becas. Esta es el 4 de septiembre. 4 de septiembre, fecha límite para enviar sus solicitudes a becas del Colegio Mexicano de Reumatología para asistir al Congreso Americano en la ciudad de San Francisco, California. Por favor, también tomen nota de la fecha del 4 de septiembre, 23:59, como última hora para recibir sus notificaciones. Estas llevarán un proceso de evaluación por la unidad de investigación. Haremos todo lo posible, como ha sido una constante de este comité ejecutivo, apoyar la mayor cantidad de representantes de nuestro colegio en los foros internacionales, y este es uno muy importante para todos nosotros. Bueno, creo que sí, hay dos invitaciones a dos eventos muy importantes. El último lo voy a reservar porque es el que tiene que ver con el curso internacional, pero antes, el 28 y 29 de agosto, se llevará a cabo el 14º Curso Nacional de Actualización en Reumatología, Promédica Reumatológica, Hotel Plaza Camelinas, Salón Galeanos, en Querétaro. Lleva la coordinación del doctor Román Cardona. Por favor, quienes, si de alguna manera los internautas o alguien presente de la audiencia está interesado, Promédica Reumatológica en Querétaro, Querétaro. También se les recuerda el que nos ayuden a seguir con el proyecto de participar en el envío de las mejores imágenes clínicas o de gabinete para contribuir con la formación del banco de imágenes del Colegio Mexicano de Reumatología. Esto lo pueden identificar fácilmente en el carrusel de avisos generales de nuestro colegio. La página de internet se alimenta cotidianamente, se trata de revisar sus contenidos, pero va a sufrir un cambio en su estructura. Este cambio en su estructura esperemos sea lo más atractivo posible
lo más práctico posible y lo que ustedes como colegiados están esperando de esto tan anhelado que ha sido por otras gestiones, en el sentido de darle más vida a la actividad a través de las redes, particularmente de Internet. Bueno, ya para finalizar, el último aviso tiene que ver con el 6º curso internacional de reumatología. Lo dejo al final porque es el curso intermedio previo al Congreso Mexicano de Reumatología. El 6º curso se llevará a cabo en el Hotel Fiesta Americana Minerva del 24 al 26 de septiembre de 2015 en conjunto con el Colegio Jalisciense de Reumatología. Tenemos entre nuestros invitados e invitadas personalidades del ámbito de la reumatología que conocen mucho de los temas que hemos seleccionado para ustedes. Tenemos reumatología pediátrica, tenemos temas de lupus, tenemos temas de tuberculosis y enfermedades reumáticas, tenemos manifestaciones cutáneas en enfermedades reumáticas, tenemos poliautoinmunidad, tenemos la relación de la autoinmunidad y la ecología. El programa está diseñado de tal manera que el reumatólogo, ya hecho y derecho, se entusiasme por refrescar este tipo de conocimientos. Tenemos ponentes de la talla de Jorge Sánchez Guerrero, de Mario García Carrasco a nivel nacional, de Rubén Burgos Vargas, de Mario García Carrasco y de talla internacional tenemos a Juan Manuel Anaya de Colombia, Adriana Rojas también colombiana. Entonces queremos que nos acompañen, queremos que estén con nosotros. Más detalles los pueden encontrar justamente en la página del colegio, en la sección del carrusel de noticias más importantes, y encuentran ustedes ahí los pormenores. Nos acompaña la industria farmacéutica. Creo que este es un evento que también ha logrado captar algo de la atención de la industria, quizás no en la proporción en la que queremos, pero estará presente la industria farmacéutica. Y finalmente llegamos a el evento magno que es el Congreso Mexicano de Reumatología. A nuestros amigos de la correspondencia de la península les damos las más cumplidas gracias. Estaremos nuevamente con ellos en una visita para ver avances de la organización y les recuerdo que la fecha es febrero 10 al 14 del año 2016. Un evento que hemos pensado está diseñado para sí la disertación académica, sí los avances en el área, en la reumatología, pero también la convivencia entre reumatólogos, tener el contacto del colega, el acercamiento entre los grupos que están tan variados pues ya en la República Mexicana. De tal suerte que pues vayan separando esta fecha en su calendario, acompáñenos. Creo que esperemos que sea lo mejor que les pueda otorgar este comité directivo, esta gestión directiva a todos ustedes. Hay otros proyectos que ustedes poco a poco irán conociendo, proyectos de la vicepresidencia, más proyectos de tesorería, los proyectos académicos a cargo de la doctora Vargas, en fin. Creo que la presidencia a mi cargo tratará de entregar una estafeta de continuidad para no estarnos reinventando anualmente. En fin, esto es lo que traigo yo a su consideración. Pueden ver un resumen de estos detalles en lo que será el mensaje del presidente, que aparece otra vez en las noticias mensuales. No dejen de consultarnos, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Por favor, mándenos sus mensajes, díganos en qué podemos ofrecerles. El colegio puede ayudarlos, el colegio está para servirlos, como lo dije desde la toma de posesión. Si hay alguna pregunta, algún comentario, quiero también hacer notar en esta ocasión, además de el doctor Villarreal Ríos, que nos acompaña como presidente de la correspondencia, la grata presencia también
de uno de nuestros grandes expresidentes del colegio, el doctor Mario Garza Elizondo. Muchas gracias por acudir con nosotros. A todos ustedes, sinceramente, les estamos muy agradecidos de recibirnos acá en Nuevo León. No sé si hay alguien que quiera tomar la palabra, hacer uso de la voz, o mis colegas de la mesa. Bueno, yo quiero hacer uso de la voz para agradecer a Mario el apoyo que ha dado para el desarrollo de estos dos proyectos que son de suma importancia. Principalmente el de condonar el adeudo de los compañeros que se han retrasado en sus cuotas. Esto es, como lo ha pensado todo el Comité Ejecutivo, con la finalidad de ser incluyentes, que no por el hecho de no pagar alguna cuota alguien se vaya a sentir excluido. La idea es que todos somos el colegio y como tal debemos de ser parte y función de él. Cuando revisaba yo a algunos de los compañeros que no han pagado sus cuotas, me di cuenta que había muy buenos amigos, muy buenos reumatólogos, gente indispensable para el colegio, que son muy sobresalientes, pero al igual que hay compañeros que son muy sobresalientes, cada uno de nosotros es parte fundamental, somos las células que conformamos este cuerpo que se llama reumatología. Y el hecho de que por alguna adeudo de cuotas no estemos formando parte activa de él, no era bueno. Entonces, con este carácter incluyente, el colegio, a través de su mesa directiva, ha decidido condonar las deudas y que el único requisito es que se pague la cuota de 2015 y con eso ya seremos todos otra vez miembros. Por favor, difundan este acuerdo, que creo que es un gran beneficio para el bien de todo el colegio. El otro beneficio aunado a esto es que se tiene un pequeño seguro de vida para todos los miembros que estén al corriente de sus cuotas. Entonces, bueno, esto ya es una cosa extra, pero que también viene a ser un beneficio para todos nosotros. Gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario? Voy a nuestro gran anfitrión, el doctor Arturo Villarreal Ríos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos todos nuestros compañeros aquí de la Correspondencia Noreste y les mandamos un saludo afectuoso por vía internet a todo el que esté actualmente poniéndonos su atención. De nuevo es muy grato compartir con la plana mayor, con nuestro comité ejecutivo, el cambiar opiniones, el ver cómo está avanzando pues la organización en todos los aspectos académicos que nos beneficia y que nos interesa. Esta noche les voy a presentar o volver a presentar a un muy querido ponente acá para nosotros, el norte de México, que nos ha apoyado en forma frecuente con sus conocimientos y que hoy nos va a brindar una plática que será de mucho interés seguramente. Es el doctor César Pacheco Tena, conocido como ustedes ya lo han visto previamente, reumatólogo, es el doctorado en Ciencias Médicas, es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chihuahua y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él pues va a deleitarnos con una plática que va a ser ya esperada incluso por nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Agradezco al doctor Salazar la amabilidad de la invitación y a ustedes su paciencia y tolerancia al capítulo Futura Correspondencia por tenerme por aquí 2 veces en el mismo mes. Esta plática que el colegio me da la oportunidad de presentar a todos ustedes, en realidad es algo que estuvo rebotando en mi mente por una buena cantidad de tiempo y no fue posible
plasmarla como un artículo hasta muy recientemente, porque mucha de la evidencia que surgió después del interés de escribir este artículo. La participación de la maestra Susana González fue fundamental para lograr finalmente la publicación de esto, que es una visión de la patogenia de las enfermedades reumáticas, básicamente de aquellas que tienen un trasfondo inmune, autoinmune o autoinflamatorio, pero desde la perspectiva del modelo del peligro. Y ahorita
son capaces de sentir el peligro. La biología celular nos ha enseñado que prácticamente todas las células tisulares están dotadas de cascadas de señalización y esas responden a estímulos. Una estructura persiste solo si es requerida. Eso quiere decir que si la respuesta inmune adaptativa, a la cual consideramos mucho más moderna y sofisticada, hubiera resuelto esa necesidad, muy probablemente las células hubieran perdido la capacidad de responder en forma tan importante ante una diversidad de estímulos. Sin embargo, si pensamos que las células tisulares por definición preceden al sistema inmune y que el sistema inmune es algo que se desarrolló para proteger a las células tisulares, es razonable pensar que se mantenga alguna forma de comando de los tejidos. Y podemos tomar como sobrevivir sin el tallo. La respuesta inmune adaptativa en realidad apareció en los peces modernos y el nacimiento de la respuesta inmune adaptativa se da con la aparición de las recombinasas que dan origen al receptor de células T y a las inmunoglobulinas. Sin embargo, previamente, los sistemas inmunes en seres más primitivos son indiscutiblemente competentes y si no, piensen ustedes en la vida de los insectos, por ejemplo, los medios en los cuales se mueven. Además, en forma muy interesante, algunos de estos animales, los insectos, por ejemplo, desarrollan manifestaciones inflamatorias que recuerdan a nuestras enfermedades autoinmunes. No es posible hablar de autoinmunidad en los insectos porque no tienen reconocimiento antigénico. Pero sí es posible en el caso de la drosófila, que es probablemente el insecto mejor conocido por múltiples estudios en su genética. Confieren mutaciones en genes como la lamina, confieren inflamación a los músculos generando miositis en las alas, en los músculos de las alas. Hay alteraciones en los procesos cicatrizales mediados por alteraciones en el circuito de TGF-beta y hay alteraciones hematológicas en los hemocitos, fenómenos de encapsulación en base a procesos de descontrol asociados con estrés oxidativo. Esto quiere decir que incluso en estos animales, antes de que la respuesta inmune adaptativa existiera, el descontrol de la inflamación puede generar cambios orgánicos en forma crónica. Y es de interés dos cosas. La primera, este bicho vive 30 días, es decir, la velocidad con la cual estos procesos tienen que montarse son muchísimo más rápidos. Y la otra es, yo no tengo idea de quién levantó la historia clínica de la mosca. Cuando nosotros analizamos nuestra percepción de las enfermedades reumáticas, es lógico centrarla sobre las células de la respuesta inmune. Porque todos los tejidos que hemos estudiado demuestran una infiltración anormal por células inflamatorias, muchas de ellas por células de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, si nosotros vemos la piel en el lupus o una membrana sinovial en el caso de la artritis reumatoide, como aquí se ve, es evidente pensar que estas células son la alteración. Pero vale la pena preguntarse,
¿qué es lo que realmente está pasando? El tejido es anormal y da un llamado anormal a estas células, o estas células son anormales y van e infiltran ahí. Durante mucho tiempo hemos asumido que son los linfocitos los que van y se meten porque reconocen algo. Sin embargo, hay modelos experimentales actuales que demuestran que alteraciones tisulares no vinculadas con la respuesta inmune pueden reproducir estos mismos infiltrados de células inmunes activadas. Y este es un ejemplo. Si nosotros fuéramos vistos como solemos ver a los tejidos desde un microscopio, no sería difícil pensar que cuando hay desórdenes graves, los policías son los que los causan, y que cuando hay incendios, los bomberos son los que los causan, porque invariablemente en las fotos de los conflictos o de los incendios están presentes unos u otros, cuando en realidad solo están probablemente respondiendo al llamado. Sin embargo, ¿cómo puede un tejido, una célula como el queratinocito, el enterocito, el adipocito, una célula que está destinada a otra función, cómo puede convertirse en el eje de una alteración autoinmune crónica? Esta gráfica, este esquema que está en el artículo, pretende demostrar las diferencias entre el concepto tradicional y la visión del modelo del peligro. En el concepto tradicional, todo tiene como punto crítico el reconocimiento antigénico. El antígeno puede ser propio o puede ser cruzado, pero una vez que el antígeno es presentado y coestimulado, el proceso ya tiene una vida independiente. De acuerdo al modelo tradicional, las células tisulares tienen un papel solo en esta etapa a través del envío de las señales de peligro, que es un concepto francamente ambiguo. De acuerdo al modelo del peligro, o por lo menos al que nosotros proponemos, la célula es sometida a factores que le causan estrés en forma crónica. Y esos factores son factores habituales para esa célula en su ubicación. Y estos son el estrés mecánico, el daño al ADN, la hipoxia, la radiación ultravioleta, el frío o el calor. Y esto explica desde nuestro punto de vista por qué varias de estas acciones son o pueden ser vinculadas con reactivación de algunas enfermedades como el lupus, la artritis, la psoriasis, por ejemplo. Lo que nosotros pensamos es que esto induce en la célula un estado de activación que se repite conforme el estímulo se reitera, y que no es la presentación antigénica el punto crítico, sino la producción de una gran cantidad de sustancias a través de las cuales la célula expresa su inconformidad. Y estas sustancias llegan a las células de la respuesta inmune innata, pero también de la respuesta inmune adaptativa. Y si ustedes me preguntan si hay algún fundamento para esto, habrá que ver los transcriptomas de los queratinocitos y de otros tipos celulares. Por lo tanto, nosotros pensamos que la disfunción de las células tisulares como etiología en las enfermedades reumáticas bajo el modelo del peligro se fundamenta en la disfunción crónica de las células tisulares. Este es un prerequisito para establecer la autoinmunidad. Pero esta disfunción es no letal, es decir, la célula está en un estado de irritación permanente o de inconformidad crónica. Y esta inconformidad crónica es causada por un estímulo que es fisiológicamente esperado en este tejido. Creemos que en este estado de inconformidad las células tisulares pueden activar a las células de la respuesta inmune innata, inducir la coestimulación, favorecer la presentación antigénica, y este es un punto importante que vamos a tocar más adelante. Lo que se presenta son proteínas endógenas que aparecen en el sitio para tratar de reparar la alteración que la célula tiene. Y nosotros creemos que esta inconformidad puede también llegar a controlar a las células de la respuesta inmune adaptativa. Creemos que hay dos modelos que pueden ser de interés, y es sobre las células tisulares. Una de ellas es la célula impedida y la otra es la célula paranoide. En el artículo se dan
4 ejemplos de célula impedida y 2 de paranoide. Vamos aquí a manejar solo 2 de célula impedida y 1 de paranoide. La célula impedida es una célula impedida genéticamente y entonces tiene una limitación estructural o funcional que le impide desarrollar sus funciones fisiológicas y no puede responder a agresores que son normales, como por ejemplo la luz, la radiación ultravioleta en el queratinocito, la mecanopropriocepción en la psoriasis y algunos sitios específicos en los cuales el estímulo es esperado. La célula se adapta hasta su límite, pero eventualmente su disfunción se hace evidente, entra en el estado de inconformidad crónica y monta una respuesta inflamatoria. El primer ejemplo es el queratinocito asoleado con reparación defectuosa del ADN en el lupus eritematoso sistémico. Varias cosas son claras con respecto al lupus. Uno de ellos es que un porcentaje importante de pacientes tienen manifestaciones asociadas a la radiación ultravioleta y que la radiación ultravioleta es un agresor constante para el ADN. Un queratinocito profesional o un queratinocito que se digne de serlo tiene que ser un gran reparador del ADN. Para darnos una idea, cada célula recibe alrededor de 10.000 a 100.000 agresiones al ADN diarias. Esto quiere decir que los procesos de reparación del ADN son un proceso incansable, constante y que se tiene que dar a un ritmo flagrante. Existen ya descritas una serie de alteraciones en múltiples mecanismos de reparación de ADN en lupus y están referidos en el artículo. Sin embargo, 2 de ellos permiten darle un tinte etiológico. Uno de ellos es un modelo murino extrapolado al humano y el otro es un síndrome en humanos, que es el Aicardi-Goutieres. El modelo murino es espontáneo y tiene defecto en una de las enzimas importantes en la reparación del ADN, que es la DNasa 1. En esta tabla ustedes pueden ver cómo el fenotipo serológico del ratón incluye anticuerpos anti-DNA de cadena simple, de doble cadena, contra histonas, contra nucleosomas y también contra SM. Quiero recordarles que esta es la única característica anormal del ratón, la mutación en esta enzima. No solo eso, más allá de las bellezas serológicas, el ratón desarrolla glomerulonefritis. Y la glomerulonefritis tiene aquí estos infiltrados linfoides que tanto nos gustan. Hay otros 2 elementos importantes en este ratón. El homocigoto desarrolla una enfermedad más temprana, más grave y títulos más altos de anticuerpos. Y el heterocigoto, por ejemplo, no hace anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Pero hay otros elementos de importancia. En el homocigoto es alrededor de un 50% el que desarrolla la enfermedad. Lo cual quiere decir que aún en individuos genéticamente susceptibles, un porcentaje puede no desarrollar la enfermedad. Por una parte, pero por otra parte, que la disfunción parcial, como el caso del heterocigoto, sí confiere un riesgo, pero modifica el fenotipo de la enfermedad. En este mismo artículo, los autores analizan la actividad de la DNasa 1 en pacientes con lupus y la comparan con controles, y es evidente que hay una menor actividad vinculándola posiblemente también a la enfermedad en algunos humanos. El otro ejemplo es el síndrome que no es Bacardi, es Aicardi-Goutieres. Este es un síndrome que puede ser causado por la deficiencia de una de 5 enzimas, todas involucradas en la reparación del ADN, no tienen vínculo con la respuesta inmune. En este caso, los desafortunados individuos que padecen el síndrome tienen una serie de alteraciones en el desarrollo neurológico, linfocitosis cerebroespinal y niveles muy altos de interferón alfa. Desde las descripciones iniciales
fue evidente que algunos de estos pacientes presentan además características de lupus, y esto incluye trombocitopenias, linfocitopenias, pero también la presencia de anticuerpos antinucleares en títulos altos, anticuerpos contra antígenos extraíbles de núcleo y también anticuerpos anticardiolipina. Nuevamente, la única alteración descrita es en esta enzima. Entonces, este es un elemento muy importante porque nos permite vincular en dos escenarios completamente diferentes a la reparación defectuosa del ADN con una aparición de una enfermedad similar al lupus, lo cual quiere decir que una vez que una célula monta una respuesta de daño al ADN, es capaz de conducir a la respuesta inmune adaptativa hasta que el fenotipo de la enfermedad aparece. En el caso del síndrome de Aicardi-Goutieres, se ha demostrado que las células tienen activación de la respuesta del daño al ADN y se ha demostrado que ésta se vincula a la producción incrementada de interferón alfa. Si nosotros analizamos qué puede hacer un queratinocito que está en plan de guerra por la radiación ultravioleta, podemos tomar como ejemplo este, que es uno de varios artículos en donde se ve el transcriptoma. Se sobreregulan prácticamente todas las células, todas las proteínas del ciclo celular. Se incrementa también prácticamente todas las histonas, pero en forma importante se inducen varios interferones, algunas citocinas, incluyendo la interleucina 18, que tiene relación con la activación de linfocitos T porque induce gamma interferón, y la interleucina 24, que tiene capacidad de estimular a linfocitos B, incluso hasta una cosa que se llama autoantígeno de la polimiositis y la esclerodermia se induce. Entonces, la radiación ultravioleta convierte al queratinocito en un verdadero guerrero, y nosotros creemos que el modelo del peligro puede explicar la patogenia de lupus a través del daño al DNA condicionado por la exposición a luz ultravioleta. Se genera una respuesta reparativa, pero cuando esta respuesta reparativa es defectuosa porque alguna enzima o varias no es capaz de reparar el ADN, viene esta respuesta que acabamos de ver en los transcritos. Y esto es una parte interesante. ¿Qué es lo que tiene sobreregulado un queratinocito con el DNA dañado? Enzimas que reparan el DNA. ¿Qué es lo que van a presentar los macrófagos o las células dendríticas que están en su alrededor? Enzimas que tienen que ver con la reparación de ácidos nucleicos. Como este es un fenómeno repetitivo porque no se corrige la incapacidad del queratinocito para reparar su ADN, eventualmente una respuesta inmune se monta. Y hoy sabemos, por ejemplo, que el RHO está involucrado en la reparación del daño al ADN. Valdría la pena saber qué tiene que ver SM por ahí. Otro ejemplo, en este caso, el fibroblasto hipóxico en la artritis reumatoide. Su historia empieza más o menos en 1950 con un estudio clásico del Dr. Doust, que demuestra que los pacientes que tenían artritis severa tenían niveles de hipoxia tisular en los dedos mayores que los que no tenían enfermedad activa y también distintos a los que no tenían artritis. Ustedes pueden ver dos barras. La barra negra se refiere al nivel basal con el oxímetro y la barra gris es después de respirar oxígeno al 100%. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia importante en la oxemia tisular. En el 2010, el doctor NG, que no es LG, este es NG, hace una serie de observaciones durante las sinovectomías y demuestra con un oxímetro tisular que las sinovias más agresivas, las sinovitis más agresivas, eran más hipóxicas, las biopsia. Y él encuentra que dependiendo de la presión de oxígeno en el tejido, los infiltrados de CD3 y de CD68 también tenían una diferencia ostensible. A hipoxia más grave hay una mayor población de células inflamatorias y lo contrario es también evidente. Cuando esto inició, se explicó como que la hipoxia era consecuencia de la proliferación celular. El sinovio es un tejido que tiene una dinámica tan agresiva, los vasos sanguíneos no alcanzan y la hipoxia es por eso. Pero por ahí apareció un artículo muy interesante del doctor John,
que demuestra en el modelo de artritis inducida por colágena que la hipoxia precede a la inflamación. Ustedes saben que es posible en estos modelos, una vez que están estandarizados, saber cuándo debuta la artritis, entonces pueden biopsiarlos antes. Utilizó una técnica que se llama hidroxiprub. Entonces, esto es algo que le dio a la hipoxia una característica etiológica, que eso no está confirmado porque no hay modelos en humanos. Dos cosas deben quedarnos claras. Una, la hipoxia existe en primer lugar y en segundo lugar se vincula con la gravedad de la inflamación. Esas dos situaciones han sido confirmados. La hipoxia como tal es capaz de inducir inflamación, media la proliferación vascular, pero importantemente representa una adaptación metabólica. En múltiples ensayos independientes se ha demostrado que tanto in vivo como in vitro los macrófagos y los fibroblastos sinoviales pueden inducir quimioquinas, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 8, interleucina 20, metaloproteasas y muchas otras cosas más, incluyendo a un factor que es conocido como factor inducido por la hipoxia. La hipoxia es un gran reto metabólico. La hipoxia es generadora de disconfort celular. En los ciclos, en la mitocondria, la glucólisis aeróbica extrae de 34 a 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Acá, en la forma anaeróbica, extrae solo 4. Entonces, la eficacia de ambas vías es incomparable. No solo eso, la otra deja dióxido de carbono y agua y esta deja ácido láctico. Entonces, el entorno es poco grato y algunos aspectos se han enfocado sobre la hipoxia, especialmente sobre los efectos que el factor inducido por la hipoxia puede causar a nivel del sinovio. Y esta es un pequeño esquema de lo que es capaz de hacer el factor inducido por la hipoxia. Modifica el crecimiento y la apoptosis, modifica el metabolismo de la matriz celular y las migraciones, modifica la angiogénesis, modifica muchas otras cosas, pero en especial induce la glucólisis anaerobia y al inducir la glucólisis anaerobia sobreregula las enzimas que se encuentran involucradas. ¿Y qué importancia tiene esta sobreregulación de estas enzimas? Pues resulta que son antigénicas en la artritis reumatoide. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfatoisomerasa incluso tiene un modelo murino a expensas de ella misma. Ha sido reconocida como un antígeno detectado tanto por linfocitos T como por linfocitos B. Se encuentra incrementada en líquido sinovial y en la membrana también, y hay anticuerpos detectadas en suero y en la membrana sinovial. La alfenolasa, también un integrante de esta cadena, muestra que los anticuerpos en su contra tienen una especificidad del 97.5% y se sabe que se citrulina y que al ser citrulinada es más agresiva. Y hay vínculos que establecen que la hipoxia pueden a su vez modificar la acción de las enzimas citrulinizadoras. El esquema para la artritis reumatoide entonces, una vez más, parte del fibroblasto hipóxico, más que el linfocito T, más que el linfocito B. En estas condiciones eleva las enzimas de la glucólisis, genera el entorno en el cual hay presentación antigénica, pero en esta ocasión, a diferencia del lupus, los antígenos presentados son las proteínas involucradas en la glucólisis. Nosotros consideramos que tanto el fibroblasto en la artritis reumatoide como el queratinocito en lupus son células impedidas. Y que lo que nos permite afirmar esto es que el estímulo es real. La hipoxia está detectable, es presente, y el daño al ADN también es real. En el otro escenario, que es el de la célula paranoide, en este caso, la célula no tiene algún impedimento metabólico o estructural. Lo que tiene es una percepción alterada de su entorno. Y en ese caso, la célula es más sensible de lo requerido hacia un estímulo específico.
que es esperado en su ubicación. El motivo es por el cual se le considera paranoide, que no es desconsiderada, sino es considerada paranoide, es porque envía señales de peligro en ausencia de una amenaza real. En el artículo discutimos al enterocito en la enfermedad de Crohn y al osteoblasto en el caso de la espondilitis anquilosante. Aquí solo hablaremos del enterocito en la enfermedad de Crohn. Hubo un gran avance con el descubrimiento en el año 2001 de la mutación de NOD2 como una de las asociaciones cardinales en la enfermedad de Crohn. De hecho, el riesgo que confiere es más de 50 veces. No se presenta en la mayor parte de los pacientes, pero aquellos que la tienen una prevalencia muchísimo mayor. La mutación que hay en este gen prácticamente fragmenta la molécula, le quita entre 30 y 50 residuos y la convierte, como se demostró desde el primer estudio, que es la descripción original, este es el artículo de Science, la convierte en una variante hipofuncional. NOD es un sensor para componentes de paredes bacterianas en el interior de la célula del enterocito. La respuesta que hay ante la unión con su ligando es un incremento en NF-kappa beta. Entonces pueden ver ustedes cómo la respuesta aquí de la forma no mutada de NOD tiene una producción completamente diferente de NF-kappa beta en comparación con la mutada. Como yo les comentaba, NOD es un receptor intracelular a diferencia de los TLRs. Entonces básicamente habla de fragmentos bacterianos que están en el citosol. Las hipótesis iniciales dijeron que al ser NOD hipofuncional, esto se traducía en inmunosupresión, crecimiento bacteriano exagerado, y hubo por ahí varios ensayos que demostraron que, por ejemplo, la cantidad de defensinas en las criptas era menor en los pacientes con esta mutación. Eventualmente se demostró que es una característica de Crohn y no de NOD. Pero un poco más adelante, ya por ahí del 2005, empezó a aparecer evidencia de que la mutación en realidad confería un perfil proinflamatorio. Esto fue muy sorprendente puesto que se sabe que no manda señal, es decir, no señaliza. Entonces, ¿de dónde venía este componente proinflamatorio? Resulta que NOD tiene un efecto diferencial. Ante el estímulo agudo, in vivo, con sus ligandos, libera NF-kappa beta, pero en el colon no hace esto. La estimulación prolongada de NOD2 con los ligandos induce tolerancia y es un antagonista fisiológico para TLR2 y para TLR4. Interesantemente, el NOD mutado no puede hacer eso. Entonces, si ustedes ven aquí, en esta que es uno de los artículos más importantes en donde habla de la tolerancia inducida por la estimulación crónica de NOD, las primeras 3 grupos de barras se refieren a NOD2 normal y los últimos 2 son mutados. Entonces, el NOD mutado no es capaz de generar tolerancia ni antagonizar a TLR2 y a TLR4. Y entonces, este es el mecanismo real de acción. La mutación de NOD es la falla de un sistema antiinflamatorio. Y lo que ocurre con el enterocito es que en presencia de ligandos para TLR2 y para TLR4, que siempre están en la luz intestinal, se forma un ciclo perpetuo de estímulo inflamatorio y eventualmente de activación inmune, pero este es altamente inespecífico, como suele ser la respuesta en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, en este caso la célula es paranoide porque la flora comensal no representa ningún riesgo para la estructura del organismo, pero sí genera un proceso inflamatorio crónico. En conclusión,
consideramos nosotros que existen argumentos moleculares bien establecidos para relacionar la disfunción tisular crónica en eventos no relacionados con la respuesta inmune, sino procesos celulares tales como la hipoxia o la reparación del ADN, para relacionar esta disfunción tisular con procesos autoinmunes. Creemos que en la patogenia de algunas enfermedades reumáticas, las células de los tejidos involucrados tienen cada vez más un papel evidente en la patogenia. Y en términos de la inmunogenicidad, creemos que cualquier proteína presente en un tejido estresado es potencialmente antigénica, como pueden ustedes verlo en el caso del lupus y en el caso de la artritis reumatoide. Y por lo tanto creemos que la autoinmunidad, más que ser un problema de la respuesta inmune, creemos que es un árbol de disregulación inmune, pero que está sembrado en el terreno de la disfunción tisular. Muchas gracias. Buenas noches, César. Muchas gracias por tu excelente, interesante exposición. Y me surge una duda. Se dice que no existen enfermedades autoinmunes en el periodo neonatal, verdaderas. O sea, hay por paso de autoanticuerpos o hay enfermedades con manifestaciones autoinmunes pero influenciadas por defectos genéticos. Y no ves autoinmunidad probablemente en los primeros 6 a 8 meses de vida de un paciente. ¿Podrías elucidar algún mecanismo por el cual este modelo de peligro no esté en etapas iniciales de la vida? Una de las enfermedades que está incluida en la parte de... Están descritas 4 enfermedades como célula impedida y una de ellas es la distrofia de Duchenne. Y entonces eso fue porque hipotetizamos en una discusión que si las enfermedades congénitas tenían alguna alteración, debía de haber inflamación. Entonces hicimos la búsqueda y el daño en la distrofia de Duchenne es autoinmune. La distrofina en realidad no tiene un papel más allá de la mecanopropiocepción. Lo que pasa es que hay un fenómeno inflamatorio y se depletan las células que son pobladoras. Eso quiere decir que aunque es una enfermedad genéticamente conferida, clínicamente se manifiesta hasta los 5, 7 o 10 años, porque hay un periodo de tiempo en el cual algunos mecanismos compensadores son capaces de compensar este tipo. Probablemente haya alteraciones tisulares tan graves que den manifestaciones en los primeros meses de vida, pero las distrofias son un buen ejemplo, como dependiendo de la gravedad de la mutación de la distrofina, puede aparecer la distrofia desde los 5 años hasta los 30 años. Y durante todo ese tiempo, el organismo tiene mecanismos de compensación. Excelente presentación, César. Realmente lo difícil de comprender lo hiciste muy fácil. En relación al microbioma y las enfermedades autoinmunes o los que se han llamado autoinflamatorias, porque la mayoría no tienen autoanticuerpos. En esta hipótesis o teoría que ya está demostrada en algunas partes, en algunas no, ¿cómo explicarías eso? Y segundo, yo creo que al final en tu primera premisa pones que realmente pudieran estar las dos combinándose de alguna manera para expresar algunas de estas enfermedades. No podemos generalizar que nada más es la del peligro o que nada más es la autoinmune, ¿verdad? Evidentemente no es posible, sin embargo, te puedo poner el ejemplo del lupus inducido por drogas. El lupus inducido por drogas es autoinmune, pero tú quitas el fármaco y la enfermedad se controla. Lo que ocurre aquí, y es el debate,
no es la presentación antigénica, no es, o sea, el problema es, el motor del problema está en el estímulo originado en la célula tisular. Entonces, en ese sentido, la autoinmunidad, en el artículo mencionamos que la respuesta inmune adaptativa es el micrófono, pero no la voz. De acuerdo. Entonces, por supuesto que es relevante y por supuesto que tú puedes callar a una persona si silencias el micrófono. Pero creo yo que esto es una buena parte del motivo de la recaída en los pacientes. Por eso la aberración inmune no se va, porque vuelve a brotar desde un punto previo a la respuesta. ¿Y cuando entran en remisión? Es muy interesante, es decir, ¿Cambiaron las condiciones del microbioma, del medio ambiente? Tú puedes verlo, por ejemplo, con los modelos animales, que son lo más controlado. La expresión de la enfermedad no es igual. En modelos, sobre todo los son espontáneos, que no son inducidos, un porcentaje de los ratones de la cepa presentan la enfermedad. Un porcentaje se muere, un porcentaje. Entonces, la variabilidad individual, a final de cuentas, creo que juega un papel muy importante. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? El papel de César, agradeciendo todas estas enseñanzas que nos has dejado, el papel de otros estresores como el tabaquismo en este símil respecto al fibroblasto en la artritis reumatoide, sería algo que estuviera también siendo el inductor de los procesos, que es el inductor de los procesos de citrulinación, pero tiene el mismo sentido que lo que comentabas en relación al daño en el queratinocito con la radiación ultravioleta, o por ejemplo, que lo que también se ha mencionado en el papel, en la relación, asociación de artritis reumatoide con la presencia de elementos bacterianos saprófitos como Porphyromonas gingivalis. ¿Cómo estarían estos estresores, vamos a llamarles, que ahora sí los debemos entender, estos elementos que estarían afectando a los diferentes componentes celulares y que disparan toda la respuesta inmune que tú bien nos acabas de identificar? En el caso del tabaco, yo creo que es muy claro. Si tú tienes un epitelio que no tiene una buena capacidad de defenderse porque su moco, su metabolismo, ¿no?, probablemente el grado de inflamación epitelial que vas a tener es mayor. De hecho, hay estudios que sugieren que el daño inicial en la artritis reumatoide es pulmonar. Entonces, sí existe una posibilidad de un vínculo con muchos agresores. La respuesta inmune con respecto a porfiromona, son temas obviamente inmensos. Porfiromonas, lo que pasa es que es la única que tiene una PADI. Entonces dices, es una reacción cruzada contra la PADI de porfiromona. Pero la historia del aseo dental, por ejemplo, ha tenido un gran problema. Los primeros estudios demostraron que el aseo no adecuado, la presencia de enfermedad periodontal tenía un vínculo muy claro. Algunos estudios subsecuentes no fueron tan claros. Entonces, ese es un modelo perfecto de lo propio o no propio, porque implica una reacción cruzada contra una estructura bacteriana y por supuesto puede ser cierta. Perdón, hay una pregunta de internet. Bajo este modelo propuesto, ¿un mecanismo biológico de respuesta al daño es uniforme? ¿Cómo explicaría la variabilidad clínica de las enfermedades autoinmunes? Excelente presentación del doctor Salvador Pizarro. Gracias. A ver, ¿podrías refrasear la pregunta? Bajo este modelo propuesto, un mecanismo biológico de respuesta al daño que es uniforme, ¿cómo explicaría la variabilidad clínica de las enfermedades autoinmunes? Bueno, no es uniforme. En el caso, por ejemplo, de la respuesta al daño al ADN, es tan variado como tantas enzimas puedan estar mutadas. Entonces, por ejemplo, la DNasa1 confiere un fenotipo de debilidad, pero la TREX1, que ha sido ya vinculada a pacientes con lupus,
se enfrenta a otro tipo de daño al DNA. En el caso de los pacientes con lupus es posible que tengan una enfermedad poligénica, y algunos tengan 3 o 4 enzimas mutadas y otros tengan una. Por ejemplo, los pacientes con lupus que no tienen manifestaciones cutáneas probablemente tengan una respuesta de reparación al ADN muy efectiva contra la luz ultravioleta, pero probablemente no contra otros agresores. Y además, aún en modelos controlados, como yo les señalaba en el caso del ratón DNA-ASA, algunos hacen anticuerpos antinucleares, otros no. Algunos anti-DNA, otros no. Entonces, en términos generales, el modelo per se no se complica por el hecho de que la enfermedad sea heterogénea en su manifestación. De hecho, la mayor parte de los modelos espontáneos de inflamación, lupus, enteritis, en modelos espontáneos en animales, solo un porcentaje desarrollan ciertas manifestaciones. Otra pregunta, ¿cuál sería la explicación de la respuesta inmune en las articulaciones? ¿Cuál sería la respuesta? Es una excelente pregunta y tiene que ver con la aparición de la hipoxia. La hipoxia no es una característica única de artritis reumatoide. Y por cierto, si alguno es revisor de los proyectos de ciencia básica y ve por ahí nuestro proyecto que trata de averiguar por qué aparece la hipoxia en los modelos experimentales, si puede verla con cariño, se lo agradecería. La ubicación de las articulaciones probablemente esté vinculada con la hipoxia. Ahora, las teorías de la hipoxia tienen que ver con la enzima convertidora de angiotensina. Lo que más ha llegado es a un funcionamiento anormal de la enzima convertidora de angiotensina, que entre otras cosas está metida en el glomérulo también y tiene varios mecanismos patogénicos de disregulación tisular. Otra pregunta, ¿puede la vacuna del VPH inducir respuesta de lupus en cuanto al estrés mencionado? No sé la respuesta, pero los fármacos, por ejemplo, se sabe que modifican la estructura. Los que están asociados con lupus inducido a drogas tienen un efecto de apteno sobre algunas de las histonas. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Damos un caluroso aplauso. Antes de que te retires, César, el colegio agradece, si gustan pasar Arturo y César, por favor. El colegio agradece a los doctores Arturo Villarreal Ríos por la coordinación del evento, su hospitalidad, y al doctor César Pacheco Tena por tan excelente participación esta noche. Bueno, vamos a dar por concluida esta sesión. A quienes estamos presentes aquí en Monterrey, nos vamos a deleitar con una cena, y a todos los internautas, por favor, que registren su nombre, porque también se otorga una constancia de asistencia a través de la vía de internet. Angie, ¿no hay algo más? Bien, nos vemos la próxima en la Ciudad de México con la doctora Olga Lidia Vera Lastra. Muchas gracias.